Buenas Sí, tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos a esta clase Gestión por Competencias que la va a impartir nuestro profesor Claudio Mera. Bienvenido, profesor. muchas gracias, Alma. Hoy vamos a ver el tema de gestión por competencias. Vamos a partir de lo general a lo particular, como acostumbro siempre. Y vamos a tratar primero las generalidades sobre el área de talento humano, un poco de historia, luego sobre la gestión por competencias, qué son, qué características tienen, cómo se clasifican, y luego vamos a aprender acerca de cómo enfrentar una entrevista desde la parte desde el entrevistador y luego desde el entrevistado, y luego vamos a abordar en general sus dudas y preguntas acerca de, pues, de todo el tema que hemos abordado. De que nos va a desarrollar. Muy bien, porque es importante que nuestros alumnos se queden a ver esta clase. ¿Qué es lo que van a aprender tal cual, práctico? Vamos a aprender pues tanto acerca de desde cómo es que ha evolucionado el área de talento humano a lo largo de todo este tiempo y también de cómo es que vamos a lograr que nos contraten y cómo es que vamos a lograr contratar la persona correcta. Perfecto. Bueno, pues de eso se tratan estas clases, como habíamos mencionado, de una forma práctica que sume a su desarrollo profesional y con la información que nos va a dar, por supuesto que nos va a ser muy útil, ¿no? Para Muchas la gracias, Alma. entrevista. Muchas gracias, maestros. Lo dejo para que nos llene la pantalla de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo Alma, primero aquí nos dejan una corta presentación acerca de mí mismo. ¿Qué he aprendido yo en estos cortos años que tengo? Bueno, ya no tan cortos, aquí se nota un poco. Algo de educación en medios virtuales, aquí mismo en la UTEL, también en la institución universitaria veracruzana. Hice mi pregrado en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Colombia. Hice mi maestría en Administración en la misma universidad y soy doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué vamos a ver hoy? Como ya les mencionaba, pues la evolución del área de talento humano. Vamos a definir la gestión por competencias. Vamos a hablar de la selección por competencias, ahí es donde vamos a entrar en la parte más práctica y al final vamos a ver sus dudas y comentarios. Primero una cita, un quote que me gusta mucho acerca de un cineasta que recientemente fue premiado. Even bad coffee is better than no coffee at all. Algo muy colombiano, que es mejor algo de café, aunque sea malo, que ningún café. Y esto también aplica un poco si lo transmitimos a las organizaciones. Es mejor tener personal, aunque sea malo, que no tener ningún personal. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las organizaciones se mueven con el personal que trabajan y sin personal pues no funciona ninguna organización. Esto lo vamos a transformar más adelante, ya veremos cómo. ¿Cómo es que ha evolucionado el área de talento humano? ¿Cómo es que se ha transformado el área de talento humano? Pues bueno, esta evolución funciona necesariamente con la transformación de la administración. Entonces, por eso es que decimos desde el Taylorismo hasta hoy. Pasamos en el área de talento humano de evitar las muertes hasta buscar la satisfacción. Al principio, cuando teníamos apenas una función en el taller de producción, lo que hacía apenas el encargado de manejar el personal era pues evitar que los trabajadores, en ese caso a veces niños, a veces personas enfermas, era evitar que se murieran trabajando. Pues hoy día lo que busca el área de talento humano es buscar que las personas se sientan satisfechas, incluso felices en el desarrollo de su labor de trabajo. Pues ese es el objetivo que debemos buscar, no el mero cumplimiento de la ley laboral, no el mero cumplimiento de lo que nos dice la norma apenas. Un empleado satisfecho es más productivo. No es apenas encontrar lo que dice la ley, no es pagar las prestaciones, no es pagar apenas la caja social.
es encontrar que las personas se sientan motivadas a llegar a su lugar de trabajo y cumplir las metas que se le proponen. Entonces, por eso es que queremos buscar la satisfacción, incluso la felicidad del empleado en su lugar de trabajo, en la organización en la cual participan. Y por eso durante toda esta presentación y por eso durante pues toda mi experiencia como consultor y como profesor, siempre quiero hablar acerca de un área de talento humano, no de recursos humanos, no de capital humano. Suponemos, y quiero decir yo y muchos otros docentes, muchos otros consultores, muchos otros investigadores, que el lenguaje es importante. Por eso buscamos evitar la palabra recurso o capital cuando hablamos de las personas o de los humanos que participan en las organizaciones, porque esas palabras de capital o de recurso los limitan a comportarse como tales, los obligan a comportarse como si fueran máquinas, como si fueran productos financieros, como si fueran objetos que están constreñidos o están circunscritos a comportarse de una manera que pues están descritas como en una lista de especificaciones, ¿no? O sea, si yo compro un refrigerador, una nevera, pues ahí dice qué es lo que va a hacer, ¿no? Enfría de 5 a -5, produce hielos, echa agua fría y ya, ¿no? En cambio, una persona con ciertos talentos de repente es capaz de producir otras cosas, de generar otras cosas, si yo le proveo o le dispongo el ambiente necesario para que lo haga, ¿no? Esa es la propuesta o ese es el escenario que buscamos cuando decimos área de talento humano. Yo sé que como organización, ya sea productiva, ONG o de otra naturaleza, club deportivo, universidad, organización religiosa o la que sea del tipo de organización en la que estoy, que me será imposible enfrentar o abordar todas las complejidades que me ofrece un ser humano. Sin embargo, debo entender que lo que voy a abordar es una porción de ese ser humano y lo que voy a abordar o lo que voy a intentar aprovechar de esa complejidad son sus talentos apenas. Entonces, lo que intento proveer o lo que intento aprovechar de esa complejidad tan amplia en esos talentos es ofrecer un escenario, un contexto donde él los pueda dejar crecer, dejar ampliar. Y en ese escenario entonces, pues, permitir que esos talentos crezcan, florezcan, y que la organización pues sea partícipe de ese crecimiento, que los vea florecer, que se puedan aprovechar en diferentes maneras, ¿no? En ese contexto es que vamos a intentar pues aprovechar la gestión por competencias o ofrecer el escenario adecuado para la gestión por competencias. Definiciones claves de la gestión por competencias. Entonces, una competencia en este contexto es una característica de las personas o los grupos. No es en el sentido de competir o de luchar en contra de, no es una competencia deportiva, no es una competencia bélica, sino es una competencia en el sentido de alguien que se siente o que es competente en un contexto, que es capaz de lograr un objetivo, de que es eficaz o que es que logra cumplir o que logra alcanzar
un objetivo o que logra satisfacer ciertas necesidades en un contexto específico. Puedo decir que yo soy competente en la cocina, yo soy competente en mis labores en el hogar, que soy competente en mis labores como madre o como padre, que soy competente en mis labores como gobernante. Vemos que se refiere a un escenario donde quiere decir que soy capaz, competente en el sentido de que cumplimento un escenario donde logro alcanzar ciertas necesidades de un contexto específico. Entonces, esto quiere decir pues que estas competencias se refieren a una diversidad de contextos, a una diversidad de escenarios. Entonces podemos hablar de un gerente competente, podemos hablar de, como mencionábamos, una madre competente, podemos hablar de un atleta competente, podemos hablar de un alcalde o una alcaldesa competente, como recientemente fueron las elecciones de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, senadores en Colombia, que veremos dentro de poco si serán o no serán competentes. Pero entonces a lo que vamos aquí es que estas competencias son evaluables en un entorno de desempeño, no de certificación. Yo puedo saber si una persona es competente o no en el sentido o en el entorno en que se desempeña, en la medida que se desempeñe, no a través de una certificación. Yo puedo saber si un cocinero o cocinera es competente en la medida que cocine, no que traiga un certificado de cocinero o de chef. Yo puedo decir que tengo un certificado de cocinero o de chef o de cocina internacional, pero realmente no puedo comprobar si soy competente o no en la cocina hasta que no prepare un platillo específico. Es ahí donde las organizaciones empiezan a preferir, a transformarse a organizaciones que gestionan por competencias en la medida que empiezan a evaluar a sus candidatos y empiezan a evaluar a sus trabajadores por competencias y no tanto por certificaciones, que es la manera más tradicional de hacerlo. ¿Cómo se clasifican las competencias? Pues se han clasificado de muchas maneras. Por área de desempeño, entonces están lógico-matemáticas, están lectoescritura, están físicas, están técnico-artísticas, están ingeniero-matemáticas, están por habilidades creativas, pero las que más nos han ayudado a identificar o a separarlas en criterios evaluativos y en criterios de profundidad son estas que vamos a ver aquí. Son 3 niveles de profundidad que nos ayudan a identificar cómo es que las puedo separar y nos ayudan también a identificar niveles de profundidad de las competencias que también se han utilizado mucho en educación y que también nos ayudan a saber el nivel de dificultad entre las cuales nos podría identificar qué tan difícil es evaluar estos niveles de competencia. Se conoce como nivel de iceberg o modelo de iceberg para el nivel de las competencias y son las, en orden de dificultad de identificación y de profundidad, son las competencias de hacer, las competencias de conocer y las competencias de ser. Entonces las competencias de hacer son aquellas relacionadas con las actividades, son las más directamente identificables porque refieren actividades, refieren competencias que son activas, de hecho, que yo las puedo identificar con acciones más directamente medibles. Ya vamos a mencionar algunos ejemplos.
Otras actividades, otras competencias, perdón, que refieren conocimientos, competencias de conocimiento, de conocer, y otras competencias del ser o de valores que son mucho más profundas, que están hasta el fondo de nuestro diagrama, que se refieren a principios, a sentimientos que son mucho más difíciles de construir, de cambiar, que están más relacionadas con formaciones esenciales de las personas. Entonces, ¿cómo podemos ver algunos ejemplos de estos elementos? Las competencias del hacer o de las actividades normalmente están relacionadas con elementos de acciones que yo o las personas son capaces de realizar con actividades. Eres capaz de realizar sumas complejas, eres capaz de resolver ecuaciones, eres capaz de sacar o evaluar un estado de resultados, eres capaz de evaluar o revisar la nómina de una empresa, eres capaz de dictar una conferencia, eres capaz de... Todas son competencias del hacer. Luego vemos que estas conductas o estas acciones están relacionadas o están basadas, pues, en un impulso, en una motivación, en unos valores o en unos conocimientos. ¿Cómo podemos regresar un poco, pues, dentro de mi propia área de conocimiento para continuar el mismo ejemplo? Como con la nómina. Tú no eres capaz de revisar una nómina si no conoces entonces las leyes laborales, como si no conoces entonces con suficiente profundidad el estado de resultados, como si no conoces con suficiente profundidad las leyes aritmétricas, las operaciones matemáticas, si no conoces con profundidad en nuestro mundo actual una hoja de cálculo o un paquete contable que esté relacionado con esa misma nómina, ¿no? Entonces hay un conjunto de conocimientos que va a soportar esa acción de revisar la nómina. Hay un conjunto de competencias del conocer que están relacionadas con esa competencia del hacer que necesitas para poder llegar allá. Y luego, si nos vamos un poco más profundo en nuestro iceberg, hay un conjunto de principios que me gustaría a mí saber si esa persona que yo quiero, por ejemplo en mi papel de seleccionador, que va a revisar mi nómina, que yo quiero que revise mi nómina, que de repente yo quiero que también tenga para que pueda revisar mi nómina. Porque tal vez una persona deshonesta que vaya a revisar mi nómina no me interesa. Entonces quiero yo también de repente saber si esa persona es honesta, si esa persona es atenta al detalle. Son elementos de principios, de valores, de sentimientos, de emociones que yo quisiera saber, que quisiera evaluar, que de repente están implícitas o son inherentes a la formación esencial de una persona, que me gustaría saber cómo se comporta esa persona en situaciones esenciales, en dilemas éticos, en dilemas morales, que son como elementos que no se pueden enseñar en la universidad o de repente ni siquiera en la educación básica ni media. ¿Cómo es que se va a comportar en un momento que alguien le dice, oiga, es que pues yo utilicé mi caja de ahorro para algo que no era y pues usted es el contador o la contadora de la empresa y pues si yo le paso esta plata, pues ayúdeme, ¿no? O sea, no le diga a nadie. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a comportar el contador de mi empresa en esa situación? Es algo a mí como seleccionador o a mí como dueño de la empresa,
me gustaría saber antes de que llegue esa situación. ¿Cómo hago para evaluar eso? Bueno, de repente a veces no tenemos los instrumentos para hacerlo, pero me gustaría tenerlos. Esa es una perspectiva o es algo que la gestión por competencias podría llegar a hacer, o con los instrumentos suficientemente afinados para hacerlo, podría llegar a darme indicaciones o indicios para que yo pudiera llegar a evaluarlos. Estos instrumentos de definición y de evaluación de las competencias es lo que buscan llegar a hacer, que me diga con suficiencia entonces cuáles son las competencias que yo necesito y cuáles son las competencias también que desearía que tuviera una persona en cada una de las posiciones específicas dentro de mi organización, para identificarlas con claridad y poderlas determinar. Ese es un punto también que yo siempre quiero aclarar dentro de las organizaciones a las cuales me acerco, y también a mis estudiantes cuando puedo acercarme a ellos. Y es algo importantísimo dentro de los perfiles de las organizaciones, es identificar qué es lo que necesito y qué es lo que deseo. Porque una cosa es que yo quisiera que, por ejemplo, él o la recepcionista dentro de mi organización, pues yo necesito que tenga habilidades de digitación, que tenga atención al detalle para contestar el teléfono y que sepa manejar diferentes tareas a la vez, ¿no? Que es de repente lo que es realmente necesario. Y otra cosa es que yo desee o que me parezca ideal que hable 3 idiomas y que tenga buena presencia y que además tenga disponibilidad para viajar 3 veces por semana. Son cosas diferentes. Uno puede pedir unas cosas porque el mercado laboral lo permite, y otra cosa es que realmente sea necesario la otra. Porque yo puedo, porque el mercado laboral esté desbalanceado, pedir unas cosas, y otra cosa es que yo pueda obtener esa persona y tener una persona desmotivada que está sobrecalificada para su lugar de trabajo, y ver cómo su rendimiento decae a lo largo del tiempo, pues porque esas habilidades de múltiples idiomas y disponibilidad para trabajar y otras cosas, pues se va desgastando a lo largo del tiempo, y ver que no alcanza su potencial en su lugar de trabajo, simplemente porque logré contratar a una persona sobrecalificada para las habilidades que estaba exigiendo en un lugar de trabajo. Entonces, competencias de capacidad, otra vez, de hacer, conocer y ser. Es como un iceberg, porque normalmente lo que está sobre la superficie, que es lo que podemos hacer, está soportado sobre otro gran espacio, que es lo que se puede conocer, y otro gran espacio adicional, que es lo que somos esencialmente, que es algo que normalmente no se puede aprender, que es lo que normalmente primigeniamente logramos en nuestra familia, lo que primigeniamente aprendemos de base en nuestros primeros años de formación. ¿Por qué algunas empresas, o por qué las empresas quieren moverse a este diseño? ¿Por qué las empresas o algunas empresas quieren moverse a esta gestión por competencias? Porque resulta más sencillo o más elemental enseñarle a alguien a aprender a hacer macros en Excel que a aprender cálculo diferencial. Resulta más sencillo aprenderle a hacer a alguien cálculo diferencial que aprender a ser honesto, esencialmente, ¿no? Entonces, si yo encuentro una persona que sea amable y honesta, de pronto me resulta más sencillo enseñarle todo lo demás. Esa es como un poco la lógica detrás de todo
de todo el asunto. Si yo lo que necesito en mi banco o lo que necesito en mi organización de tecnología es una persona honesta y creativa, puedo partir de ahí y enseñarle matemática básica y luego enseñarle a programar y luego enseñarle todo lo demás para que de ahí se parta a construir una gran organización que pueda generar programas creativos y pueda generar una base sólida de seguridad informática y amable para el usuario, ¿no? ¿Qué es? Claro, esto no es una transición sencilla, esto no es nada más cambiar unos perfiles que están diseñados para decir, bueno, lo que necesito es que sea graduado de ingeniería de sistemas y tenga 2 años de experiencia y tenga, no sé, y haya trabajado antes en otro banco. Esto requiere una transformación un poco más esencial porque es un cambio hacia un diseño organizacional diferente. La organización debe adaptarse a una nueva manera de trabajar. Cambiar de simples certificaciones como es que necesito que sea graduado en ingeniería de sistemas a decir requiero que tenga una competencia específica en programación, es una manera muy diferente de trabajar. Esto requiere diseñar diferentes maneras de reclutar, requiere diseñar diferentes maneras de descartar, requiere diseñar diferentes maneras de evaluar en la selección y también diferentes maneras de evaluar en el desempeño dentro de la organización. ¿Cuáles son estas diferentes maneras? Entonces, de repente el primer filtro de selección ya no es graduado en ingeniería de sistemas, sino resuelve estas líneas de programación. Ya no es para llegar a la primera entrevista ve a esta dirección, sino para llegar a esta entrevista resuelve este código. Son maneras diferentes de atraer el talento, son maneras diferentes de encontrar a la persona que estás buscando. Claro, esto requiere maneras creativas también diferentes de buscar o atraer el talento adecuado a las competencias que necesitas. Esto pues hablando de software, pero pues si necesitas de repente alguien en contabilidad o si necesitas alguien en talento humano o si necesitas alguien en ventas, pues entonces las pruebas o las maneras de atraer a la gente van a cambiar también, ¿no? Entonces eso pues representa un gran reto para el área de talento humano. Y esto implica también entonces que la estrategia se tiene que alinear diferente. Y ahí es cuando mencionaba anteriormente, muchas organizaciones han descubierto que es más fácil enseñar una habilidad que un valor. Era cuando les decía, pues es que es mucho más fácil, o creo yo que es mucho más fácil, enseñarle a alguien a de repente vender una computadora o un automóvil o vender una mesa o una hoja que a hacerlo honestamente, ¿no? Si yo les digo a mis vendedores o a los vendedores de una organización, oye, es que no me interesa que vendas la hoja, quiero que ese comprador regrese la semana siguiente por otra hoja, porque le vendiste exactamente la hoja que necesitaba a un precio justo. No me interesa que le vendas hoy una hoja, quiero que venga la otra semana, porque era la hoja que necesitaba al precio que debería pagarla. No como hace ya 50 años que la tendencia de ventas era, no importa el precio que se la des, pero véndesela ahorita, ya hoy. Y entonces la gente compraba una hoja y salía engañada porque decía, ¡ay! Me engañaron.
como que me tumbaron. Pues no, la cuestión no es esa, o sea, la manera de hacer negocios hoy día no es esa. La manera de hacer negocios hoy día es, necesito que esa persona regrese a comprar. Y entonces, en ese escenario es el que nos movemos hoy día. La idea es que haya un valor, que es lo que estamos construyendo, y que esas personas que se queden en la organización o que sean el centro de la organización, promuevan eso, transmitan eso a quienes vienen a buscar vienen a buscar ese valor que produce nuestra organización. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que ha pasado en mercados laborales viciados como muchos latinoamericanos en la actualidad? La altísima rotación laboral no está promoviendo esos esquemas de mantener una estructura sólida dentro de la organización, sino que el personal rota con altísima velocidad y entonces pues no hay momento de construir una base de competencias dentro de la organización. Entonces simplemente vamos cambiando de personal, como organización, ¿no? Vamos cambiando de personal, vamos cambiando de personal, vamos cambiando de personal con altísima velocidad. Entonces no se genera una base de competencia, sino nada más es una base de proceso. No, casi que a las organizaciones o a algunas organizaciones no les interesa qué persona está ocupando el lugar, sino nada más cómo se genera el proceso. Muchas organizaciones europeas ya se han dado cuenta que esa manera de generar bienes y servicios en el fondo no funciona, porque al cliente no le interesa comprar o tener trato con ese tipo de organizaciones. Prefiere ir donde la misma persona sí los vuelva a atender, porque sienten que se genera un valor, se genera cierto vínculo con ellas, y es lo que realmente les produce o les genera cierto placer, que también es un valor añadido que los clientes de alto pago es lo que más les interese, pues es una utilidad añadida que los clientes que están dispuestos a pagar un valor añadido les interesa más. Y muchas organizaciones pequeñas es la ventaja añadida, es el valor añadido superior, que es lo que están buscando. Dentro de la selección por competencias, esto es uno de los elementos más interesantes que podemos observar, la entrevista por competencias. El entrevistador por competencias no puede ser digamos que no pasa de la noche a la mañana. Se requiere un entrenamiento específico. Hay una observación del lenguaje corporal que debe desarrollarse por cierto tiempo. ¿Por qué? Siempre nos dicen en los diplomados, en las especialidades, en las maestrías sobre recursos humanos, que una entrevista es como una primera cita, y tienen toda la razón, porque en la primera cita tanto el que quiere conquistar como el que pretende ser conquistado pero no se quiere dejar quieren un poco aparentar algo que sí son, pero que no son todo el tiempo, ¿no? Entonces, requiere una observación muy específica, y la entrevista por competencias no es una excepción. Luego, entonces, esto requiere una observación más específica sobre el lenguaje no verbal, específicamente sobre el lenguaje no verbal, para identificar ciertas incomodidades específicas,
lo que el lenguaje no verbal quiere ocultar o sobre lo que el entrevistado no quiere decir acerca de sus momentos incómodos, sobre sus inhabilidades, sobre sus incapacidades, porque es justamente lo que el entrevistador necesita descubrir acerca del candidato o candidata. Entonces, pues para estas alturas es probable que ustedes ya hayan escuchado acerca de la deflación de la mirada, la evasión de la pregunta, la contestación no directa o el ocultamiento el cerramiento del lenguaje corporal, ¿no? El ocultamiento de las manos o los tics nerviosos, todo este tipo de movimientos que estoy haciendo en este momento, que son muestras de un lenguaje que quieren identificar momentos incómodos para el entrevistado, ¿no? Todo este tipo de movimientos normalmente, a veces, pues claro, también puede ser que el entrevistado haya tenido una alergia la noche anterior y entonces tiene comezón, ¿no? Comió mariscos y le cayó mal y entonces pues tiene comezón, tiene rasquiña y pues entonces se siente mal, ¿no? También hay que identificar un poco el contexto en el que está el entrevistado. Pero, o que es una persona nerviosa por naturaleza, pero hay como entrevistador hay que saber observar si de repente justo en la pregunta cuando uno le dice al entrevistado, bueno, y ¿qué pasó? Veo en su hoja de vida, en su currículum, que cuando trabajó con el Grupo Aval apenas duró 3 meses. ¿Y qué pasó ahí? Entonces el entrevistado hace como que, pues no, es que me salió otro proyecto y pues, ya, y ahí ya no. Dice uno, no, pues tanta apartamiento de la mirada, cerramiento del cuerpo, tocamiento de cara, es que hay algo ahí que definitivamente no funciona, hay algo ahí problemático con esa pregunta, hay un ocultamiento de información. Entonces, esa observación específica, ese lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal que se está dando ahí, de pronto el cambio del tono de voz, de pronto hay muchos elementos ahí que ese entrenamiento se requiere pues para identificar específicamente qué puede estar pasando ahí. Otro elemento es el diseño de las preguntas. El diseño de las preguntas en una entrevista por competencias requiere que se identifique qué tipo de competencia es la que quiero intentar evaluar con la pregunta y que esté pues específicamente determinada de acuerdo a la competencia que quiero evaluar. Normalmente durante una entrevista uno llega hasta las competencias de conocimiento. A veces uno quiere llegar a las competencias del hacer con preguntas de nivel ético, como si usted de repente se ve en la situación de salvar a su novia o esposa o a su mamá, ¿qué haría? Y entonces intenta evaluar un poco la reacción e intenta evaluar un poco la manera de responder del entrevistado para identificar cómo resuelve el dilema ético, cómo resuelve el dilema moral, dependiendo del tipo de pregunta, para identificar entonces en la reacción psicológica o la resolución del dilema moral o ético, cómo es que podría entonces el entrevistado reaccionar frente a un dilema de la misma naturaleza, ¿no? Entonces o le pregunta a uno o se desarrolla una pregunta respecto a una situación de soborno en la empresa o se desarrolla una pregunta respecto a una situación de acoso sexual dentro de la organización. Entonces ese tipo de preguntas donde se lleva como a un extremo moral, a un extremo lógico o a un extremo situacional,
nos ayudan a identificar un poco las reacciones del entrevistado para identificar cómo reaccionaría también en ese contexto. Y el diseño de las preguntas, entonces es muy importante en ese sentido. Y entonces la progresión de la entrevista es otro detalle importante. Uno no llega a la entrevista a preguntar primero sobre, bueno, ¿y qué pasaría si usted tiene que salvar al Dalai Lama o al Papa? Porque pues rompe, eso no se hace. Entonces uno primero pues hace la revisión tradicional del currículum o de la hoja de vida con el entrevistado, entrevistada, y progresivamente va haciendo primero unas preguntas generales de conocimiento, luego tal vez unas preguntas de dilemas morales o éticos, y finalmente si llega a hacer ese tipo de preguntas, y tal vez puede cerrar con algunas preguntas como de cultura general para bajar el mood de la entrevista y ya cerrar, ¿no? Esos serían como los consejos generales para una entrevista desde la perspectiva del entrevistador. Desde la perspectiva del entrevistado, estas son principalmente una metodología para las preguntas de tipo de hacer. Muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó o cómo resolvió una situación difícil en su último trabajo? Entonces hay que enfocarse en esta metodología de respuesta que se conoce como STAR. Esta metodología nos la recomienda Michael Page, que es un seleccionador reconocido en el Reino Unido y es conocida como metodología STAR. Es situación, tarea, acción y resultado. Entonces, ¿en qué situación estabas? O sea, ¿qué cargo desempeñabas? ¿Qué tipo de actividad desarrollabas ahí? ¿Qué tarea, qué reto representaba esa situación? ¿Qué acción o qué actividad o qué solución presentaste y qué resultado obtuviste, ¿no? Entonces, bueno, y Claudio, ¿qué problema o qué situación difícil tuviste en tu curso de pregrado más grande en la Universidad Central la última vez? Y dices, no, pues es que tenía un curso en la mañana muy grande, no llegaban a clase, luego presentaban malos trabajos. ¿Qué hiciste? Dije, bueno, pues pues la situación era que no presentaban bien los trabajos, no querían ir, era clase muy temprano, era un curso muy numeroso. La tarea era que si llegaran al primer parcial, entonces lo que hice fue ofrecerles puntos extra para presentarse al primer parcial, pero con la obligación de que si no lo hacían, sí los iba a reprobar al primer parcial. Era un curso muy joven y pensé que un poco de incentivo sumado a algo más de represión podría funcionar. El resultado fue que el 80% del curso sí se presentó al primer parcial y la mayoría del curso sí aprobó al final el curso. Entonces, esa es una manera muy resumida de mostrar una competencia frente a una dificultad, ¿no? Es válido que a veces te pregunten sobre una situación en un trabajo anterior donde tuviste una dificultad y no la resolviste. El fracaso en las situaciones o en las entrevistas por competencia también es válido, aunque parezca miedoso o contradictorio decirlo, pero también se vale decir, mira, lo intenté, no lo logré, pero en el siguiente trabajo sí lo logré, ¿no? No, mira, en este trabajo no pude. Pues, mira, yo trabajaba en la vivienda y me dijeron que tenía que lograr cierto nivel de clientes y intenté poniendo cartulinas en la puerta de cristal y no resultó, pero al siguiente intenté enviando correos a la base de datos de clientes y ahí sí me resultó. Entonces, pues en un trabajo me fallé y en el siguiente pues ya aprendí la lección y aprendí y ya me resultó. También se vale hacer ese tipo de respuestas.
Creo que podemos ya pasar a la parte de pruebas específicas, que es otra manera de seleccionar a través de competencias. Durante las pruebas específicas lo que busca hacer el seleccionador es encontrar cómo evaluar una competencia de hacer que necesito saber qué es lo que específicamente que hay que hacer, ¿no? Entonces, si quiero saber si mi candidato o candidata sabe hacer búsquedas específicas en una base de datos o sabe entrevistar candidatos o sabe, por ejemplo, vender perfumes en un centro comercial. Entonces lo que puedo hacer es ponerlos un ratito a trabajar y observarlos directamente a ver cómo es que funcionan, ¿no? Este tipo de escenarios funciona bastante bien, es relativamente sencillo de hacer y me funciona bastante bien. Los pongo, o sea, los observo directamente como seleccionador y no resulta tan costoso que contratarlos directamente y ponerlos en un periodo de prueba y luego pues ver que la cosa no funcionó, ¿no? Es una manera, digamos, relativamente sencilla de hacer. Bueno, claro, esto después de la batería de pruebas tradicionales, o sea, primero después de las entrevistas, primero de algunas pruebas psicométricas, después de una entrevista así por competencias. Y ya unas pruebas más avanzadas, pero para niveles jerárquicos mayores, porque requiere de elementos más sofisticados de observación y pruebas más diseñadas y observadores más entrenados y múltiples observadores entrenados para observar competencias específicas de desempeño. Son los centros de prueba o assessment centers, que son, y pues se pueden observar diferentes competencias de desempeño, que son los juegos de rol, las clínicas de venta o ya un día de trabajo completo o unos días de retiro, los equipos de competencia o las improvisaciones o los juegos de improvisación, donde se junta ya un equipo de candidatos o un conjunto de candidatos y se les diseñan pruebas específicas para identificar si tienen cierto conjunto de competencias que necesito evaluar dentro del conjunto de candidatos. Entonces lo que se hace es pues juntar el conjunto de candidatos finales dentro de un grupo de los mismos y ver si tienen de repente capacidades de innovación, si tienen de repente capacidades de análisis, si de repente tienen capacidades de venta bajo presión, que puede ser el escenario de la clínica de ventas, si tienen de repente en los días de retiro de repente trabajo bajo presión o se pueden aliar con sus propios competidores, que es en los días de retiro se hacen a veces equipos competidores tipo Survivor, donde luchan entre sí pero a la vez compiten entre sí, o también últimamente de moda equipos de improvisación donde se ve justamente su capacidad de innovación y de improvisación bajo presión para ver esas habilidades de inteligencia, de improvisación, de memoria, entre muchas otras, pero esto bajo observación, con cámaras de GESEL, con equipos de grabación, con psicólogos entrenados, y pues obviamente con algunos de los jefes que los van a supervisar y con algunos de sus futuros colegas de trabajo, que los puedan ir evaluando durante todo el proceso y los puedan ir viendo para ver si posiblemente pues van a funcionar dentro del equipo de trabajo de la futura compañía o de la compañía en la cual se van a integrar. Todo esto pues sería como el conjunto de baterías de prueba a las cuales se enfrentaría un candidato en una gestión por competencias, en una selección por competencias. Y aquí veríamos si hay dudas y comentarios en el foro.
de Facebook. Uh-huh. Hola, maestro, ¿qué tal? Muchas gracias. No. Sí, preguntaban sobre todo qué tan preparada están las organizaciones, porque a lo mejor usted nos mostró todo lo que pueden hacer, simulación, roles, pero pues en algunos casos uno va a entrevistas y no parece tan como esta batería de preguntas. Bueno, ¿Cómo es? hay varias organizaciones, particularmente las de mayor tamaño. Me parece en Colombia, por ejemplo, Colanta, me parece que Colpatria, que sí tienen algunas de estas pruebas ya instaladas, diseñadas para eso. Siemens me parece que también lo hace, que tienen pruebas de esta naturaleza para seleccionar a sus candidatos. No es en la mayoría de los casos, las más pequeñas pues son pruebas costosas, no lo hacen con tanta frecuencia. En Europa algunas empresas pequeñas sí lo hacen porque se alían con empresas seleccionadoras que sí lo desarrollan de esa manera. Ok, entonces justo también para los emprendedores mencionaban qué tanto pueden ellos incorporar este tipo de, bueno, ya de técnicas para las entrevistas. Sí es posible hacer, por ejemplo, el tipo de entrevistas y de preguntas por competencias, sí es posible desarrollarlos. Hay consejos en línea y preparación en línea, que es muchas veces gratuita. Se facilita mucho si pueden hablar y escuchar en inglés, porque pues hay cursos fáciles y gratuitos en línea. Por ejemplo, la página que mencioné de Michael Page es fácil de escuchar y de leer en línea para que lo puedan ir incorporando con mayor facilidad. Perfecto. Bueno, porque ahorita que nos estaba hablando sobre todas estas herramientas que hay, pues sí pareciera que todavía hay mucho que hacer a nivel organizacional para poder hacer una selección adecuada, ¿no? Ahora, como decía, tenemos que pasar por el currículum, ver estas entrevistas y todo por el proceso normal, pero todavía hay que avanzar y se requiere de una gran inversión, ¿no? Juegos de rol. Hay que, bueno, la primera me refiero a inversión como de cambiarnos el chip, a eso. Sí, más a eso iba también. La inversión es más como de tiempo y de trabajo, no tanto es de dinero, es un poco de, sí, de cambiar la perspectiva y de cambiar un poco la idea, la manera de pensar. Perfecto. ¿Esto es generacional? No pienso que sea generacional o no lo creo yo. Yo creo que es más sí, como de paradigma o de pensamiento. Es decir, ahí las personas que empezaron a pensar esto de la gestión por competencias, pues hoy día ya tienen, no sé, 70 años, no es algo de generaciones, de pensar del millennials o Gen X o de sexennials, no. Es más de que como que nos fuimos quedando con la idea del taylorismo y de lo que hay que producir es procesos y dinero y nada más, sino que hay que pensarlo un poco diferente para que las organizaciones duren y para que las personas estén mejor en su trabajo, y eso es como la idea. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, pues gracias a ti y a la hotel. Bueno, pues lo esperamos que nos siga generando más conocimiento, más clases de aquí en este espacio, que es una comunidad, como decíamos, de conocimiento para crecer juntos. Muchas gracias, claro que sí. Gracias. Bueno, pues nos vemos en las próximas transmisiones aquí a través de Clases Magnas UTEL Colombia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.